El invitado de hoy, que tiene secuestrado a mi hijo, quiere que arranque el programa diciendo que este programa se va a llamar no Kikosis, sino Kikosis. No, Kikondominio. Kikondominio. No, Kikosis Condominio. Sí. Usted lo ve, él es pacifista democrático, pero es dominante. Es un macho alfa, dice su esposa, por supuesto. Pero ¿qué te parece el nombre Kikondominio? Entonces es una fusión de ambos programas. Mira, Elías, te ves bien. Sí. Estábamos recordando el programa que hicimos hace un año. Hace un año, en agosto del año pasado, estaba yo recién saliendo de la operación. Crisis esa. Sí, fue un programa que te agradezco mucho, Kiko. Fue muy hermoso, caló mucho, me permitió contactar a mucha gente y en algunos casos ayudar, acompañar en algunos procesos. Fue muy hermoso. Y ya en proceso de recuperación mucho más avanzado y aquí con mucho ánimo con esta cumbre antimorosidad que tenemos este sábado. Tú sabes que yo te he respetado siempre, te he querido mucho. Tú eres un luchador no solo de los condominios y de la morosidad, de la cumbre de la morosidad que la tenemos el sábado, sino eres un hombre de principios. Siempre te conocí como un hombre de principios. Y tú sabes que yo me he metido mucho en la sociedad civil. Y en la sociedad hay gente muy buena, muy parecida a ti, con muchos valores, pero hay una gente, por ahí hay una señora que es sólita. Bueno, como en todos los sectores de la sociedad, Kiko. Pero hay muchos resentidos de los partidos, y somos iguales a los partidos. Gracias a Dios la mayoría no es así. Pero antes de meternos en la crisis, porque lo que tú estás trabajando es un tema de crisis, vamos a meternos con lo de Ecuador, porque así me ayudas a comentarlo, hay que comentarlo. ¿Cómo no? Es demasiado noticioso. Fíjate, él hace un acto y dice, mis chalecos son ustedes, el pueblo, que le queda bien bonito eso. Coño, yo lo vi. Pero como premonitorio, ¿verdad? Después, cuando él hace el acto de su partido, sale, lo matan ahí, delante de todo el mundo, ¿no? Y después matan al que lo mató. Sí, estando detenido. Detenido, sí, en la fiscalía además. Pero luego salen dos videos. Unos tipos vestidos de negro diciendo que le habían dado unos reales para que él hiciera unas cosas que no hizo, y después otro diciendo que, vestido de blanco, diciendo que no era así. Pero yo, lamentando la muerte de Villavicencio, porque tú sabes que la honestidad no se disfraza, y se ve que es un hombre que tiene unas ideas firmes. Pero en nuestro continente, debido al tipo de historia que hemos tenido, las oligarquías, a todas esas cosas, y las guerras que hemos padecido, estos planteamientos fuertes, radicalizados, han sido constantes, son permanentes, en Venezuela los vemos. Y no salimos de los conflictos porque siempre estamos enfrentándonos a posiciones que no se mezclan, que se repelen, que son irreconciliables, que o terminan en este tipo de situaciones. Colombia es ejemplo de eso. Claro. Y en muchos momentos de su historia, además. O en guerra. No. Entonces, eso es lo que uno trata de explicar aquí. Mire, toda esa cosa radical, además en las cuales uno participó, uno tiene responsabilidad, tienen un problema porque están reñidas con los conceptos de paz, de democracia, tolerancia, porque el momento que tú quieras extinguir al otro, por supuesto, lo que estás planteando es una guerra, porque ni tú ni yo tengo que matarte. Sí. Y eso conduce a ese tipo de situaciones, ¿no? Sabes que en estos días, Kiko, estaba arreglando buscando un libro que escribí hace 40 años que se llama El Poder de los Vecinos. Estoy buscándolo porque quiero hacer algo, quiero hacer un evento y tal. Y estoy en la biblioteca, en mi estudio, y me encuentro una taza y una placa que me regalaron en El Salvador. Resulta que a mediados de los años 90 yo trabajé 2 años en El Salvador, ya en el momento de la reconstrucción democrática, momento en que Venezuela jugó un papel sumamente importante para poner de acuerdo a Arena y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, creo que se llamaba, ¿no? Ponerlos de acuerdo en las dos fuerzas predominantes, y a mí me tocó estar allá ayudando a la consolidación del poder municipal, por lo tanto trabajaba poco en la capital y más bien en los pequeños municipios, y fundando las primeras asociaciones civiles, dando elementos para cómo crear organizaciones en las comunidades. Y lo que pasaba de noche era que, bueno, el consultor venezolano, el invitado, siempre salíamos de noche y nos tomábamos algo, compartíamos, gente muy amable, muy grata, y siempre había unos de Arena y otros del Frente.
Y me impresionó, me marcó, Kiko, porque ellos hasta hace unos años antes de eso habían decidido matarse. O sea, el Frente quería erradicar a Arena y Arena quería erradicar al Frente. Eran los dos extremos, de la izquierda y de la derecha. Y la manera de ellos resolver el conflicto era acabando con el otro. 10 años después, 100.000 muertos después, y todas las heridas que yo escuché, ¿sabes? Que lloré esas noches conversando con ellos, oyendo las historias, bueno, y todo lo que uno sabía como persona pendiente de los hechos latinoamericanos. ¿Qué conclusión podía sacar? Que ese definitivamente no es el camino. Que tú no puedes construir una sociedad a partir de que un sector se le imponga por las vías violentas y no violentas también, porque vivimos algo así también en el contexto de otros países, ¿no? Incluyendo a Venezuela, que hay sectores que son profundamente hegemónicos y quieren avanzar en ese proceso de control total de los espacios. Y ese es un camino que es inadecuado. Yo lo aprendí, pero lo aprendí con H, o sea, lo tengo en las neuronas, lo tengo en el ADN, porque lo viví, yo viví ese llanto, viví ese ayayay de ese pueblo salvadoreño, que hoy en día tiene otros retos, ¿no? Obviamente, pero esto que dices tú de lo de Ecuador, marca, porque además uno piensa, Dios mío, que no lleguemos a un extremo así en Venezuela. Hemos vivido momentos muy duros en estas últimas 2 décadas, ciertamente, pero nada de un extremo como este, ¿no? Fíjate, el señor Villavicencio habla de una persona que está relacionada con el hijo de Petro. Sí. Yo veo al hijo de Petro haciendo lo que está haciendo y digo, oye, que pobre Petro, que le tocó semejante hijo, porque lo menos que tú esperas de tu hijo es, y además el presidente es un cierto afecto, ¿no? Pero además pareciera como comprado, como que lo pusieron para eso. Y yo digo, ¿cómo va a terminar la película colombiana? Mal. Eso va a terminar mal, porque ya cuando tú ves que esas cosas comienzan a ocurrir, el fiscal empeñado y todo empieza a moverse para el conflicto, entonces eso va a terminar mal. Bueno, cuando los sectores de poder en una sociedad recurren a cualquier camino para defenestrar, para sacar del poder a alguien que fue electo, que fue elegido legítimamente, y podemos vernos un poco la fotografía venezolana también, lo que hace es que radicalizas los procesos de concertación, o sea, los radicaliza y tú intentas sacar a este por la vía que te parezca más conveniente y este otro, los rusos también juegan, ¿te acuerdas aquella frase? Bueno, entonces este se radicaliza mucho más y lo que va en un creciendo de confrontación, de violencia y la esencia de la política, la esencia de la convivencia, Kiko. ¿Cuál es la esencia? El conversar, el ponerse de acuerdo, el dialogar, el ceder. O sea, ¿qué es una negociación? Una negociación y un proceso de cambio es un proceso en el que yo cedo y tú cedes y llegamos a un punto medio que permite seguir adelante. Eso es lo que nosotros como sociedad venezolana creo que tenemos un gran reto de aprender. Ahora, ¿cuál es mi experiencia? Que te lo comentaba hace poco conversando. Quédate en la experiencia. Sí. Porque ya tú sabes que nosotros hablamos de tolerancia, pero... Sí, estamos en Yesenalandia, ¿verdad? Es que ya fuimos a comer un chino. Ajá. Fuimos a comer chino, ¿no? Y el parquero le dice, tú eres el que regañas a Kiko. Es verdad, tú existes. Y ella lo regañó inmediatamente. Yesenia tan querida, yo no lo creo. creo. Es una belleza. Es una belleza. Vamos al corte. Cumbre, no es borrascosa, es de morosidad. Cumbre antimorosidad, Kiko. Sí, pero tú sabes que aquí... José Bardina y Luz Peraza hicieron Cumbres borrascosas. Yo vi esa novela porque me encantaba la actuación de ellos dos hace como 100.000 años. Digo, mira, antes de meternos en la cumbre. Me recordaste la época de Lucecita y La Señorita Elena, ¿te acuerdas? Que eran novelas a blanco y negro en los años 60. Esa era Marina Baura, que yo la quiero mucho. Y José Bardina. Y Doris Huel. A José Bardina un día me lo conseguí. Ajá. Yo lo veo en un restaurante y me le acerco y me siento, mire, yo usted lo admiro. Imagínate. Porque él tenía una novela de radio que él era el gavilán y Amalia Pérez Vivas era Doña Elodia y había unas orquídeas negras y una trama. No podemos disimular que somos hombres del siglo pasado, como nos dice Vladimir. Quiero preguntarte algo, Ajá. antes de meternos en el tema. Sí. Yo sé que a ti, tú siempre dices que yo vengo con unas curvas. Bueno, mira.
Ve, hay una discusión en un chat de unos amigos, Sí. donde Mercedes Malaver, a la cual admiro, y le he propuesto matrimonio, pero ya está casada con Dios, no me quiere. Pero Mercedes tiene una visión, oye, de una enorme tolerancia, porque el pensamiento cristiano, Sí. la capacidad de perdón, es una de sus características. Y ella discute con unos señores un poco enardecidos lo de la Cruz Roja, diciendo a los tipos, no, que están violando la legalidad, se metieron en una ONG, en una institución que no es del Estado, y se meten por ahí. Y dice, pero eso no es el problema. Yo escribí un artículo, no lo terminé porque después, tú sabes que el azúcar a veces me pega, entonces me desanima. Entonces se me quitó el ánimo, pero lo voy a terminar. Yo digo, mira, ven acá. La legalidad, la institucionalidad es un problema fundamental, pero en Venezuela el gobierno tiene una visión de la legalidad distinta a la de la oposición, porque ellos que hicieron la constitución la mejor del mundo, suelen utilizarla según sus pareceres y sus objetivos. Utilizan la institucionalidad, ellos mismos lo dicen, un solo gobierno, una sola línea. Entonces, por supuesto, allí la democracia se vulnera, porque tiene que haber instituciones sólidas para que haya ley. Entonces, pero una vez que tú tienes estos comportamientos a cada rato, estas intervenciones en vida interna de los partidos, etcétera, tú lo que tienes que ver no es esto que es repetitivo, sino el juego, o sea, porque el gobierno hace la jugada con Cusano. Porque además, yo vi muchos abogados defendiendo la legalidad de Guaidó, y yo decía, esto es insólito. Guaidó, que es una cosa subversiva, llamado a la intervención americana, y unos señores defendiendo la legalidad de eso. No me vengas a decir, aquí hay estos factores radicales, cuando se vuelven, tú sabes, poseedores de la verdad, entonces creen que su legalidad, sus ideas, sus principios son los únicos y los otros no sirven. Entonces hay que salirse de esa discusión, porque a mí me parece que la jugada de Cusano es muy inteligente, muy inteligente. No pusieron a Iris Valera en el cargo, sino pusieron a Cusano, que viene a ser presidente de FECAMA, y además cuyo discurso como presidente de FECAMA es una obra de arte, de apertura, de país, de una cosa distinta a Carmona, sino un país moderno. Yo lo he tenido aquí y me parece una maravilla que hayan puesto a Cusano ahí. Sin embargo, andan unos intrigantes en la sociedad civil, sacando unos documentos para decir que qué verídico después del pronunciamiento de la Cruz Roja. Cuestionamos eso, pero hay que ver el fondo, ¿por qué ponen a Cusano? Sí, son dos lecturas, Kiko. Yo leí una reacción inicial que tuviste tú valorando la designación de Ricardo Cusano al frente de ese proceso, incluso cuando todavía no tenía constituida la junta directiva, tú escribiste, y hacías ese análisis político de qué significa eso, qué se estaría potenciando y qué oportunidades hay. Yo valoro y respeto que tú tengas ese punto de vista. Yo, como participante de estas expresiones de la sociedad civil, pues suscribo totalmente el documento que hizo público hoy Sinergia. Sinergia es la plataforma más importante de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, y allí fuimos muy tajantes en rechazar esta intervención del Tribunal Supremo de Justicia en la vida interna de un ente de la sociedad que que debe tener autonomía y que tiene su propia personalidad jurídica, que tiene sus propias normas y sus propias reglas. Que si había un descontento por corrupción, por nepotismo, por malas prácticas dentro de la Cruz Roja, ha debido ser esas personas que van a la Fiscalía, han debido organizarse y han debido actuar frente a eso según los parámetros de la legislación venezolana. Y han podido intentar corregir eso que ocurría en la Cruz Roja. Obviamente aquí no estamos frente a una efervescencia adentro de una institución, eso es apenas una excusa, porque obviamente estamos en una batalla en las grandes ligas, que de una u otra manera hay sectores que se pasan factura, que actúan, que utilizan el poder del Estado para dirimir sus diferencias en las cúpulas del poder predominante en este momento. Pero lo hacen interviniendo una asociación de la sociedad, y eso es algo inaceptable, es un precedente terrible. No sé si Ricardo Cusano pensó, cuando aceptó esto, que en 15 días puede no estar, porque él no está allí por el acto soberano de los miembros de la Cruz Roja, que lo hayan elegido para sustituir al señor que estaba allí, sea su actuación impresentable o no,
que no es lo que está en discusión. Y que a fe de cámaras, el gremio de donde él procede, también, o a una cámara, a cualquier forma de expresión de la sociedad civil puede ser intervenida después de este precedente. Bueno, el precedente estaba dado por la intervención de los partidos políticos, de los sindicatos, incluso de una cámara, ya había ocurrido de alguna manera, pero esto es algo muy importante que no debe ser, o sea, no debe pasar por debajo de la mesa. Creo que el Ejecutivo Nacional, la élite predominante, tiene que entender que hay rayas que no se pueden pasar y que la sociedad civil venezolana, sin diferencias, ha rechazado esta praxis, sin entrar a discutir qué estaba pasando en la Cruz Roja y tal, porque allí había unos canales. Había unos canales para resolverlo. Yo entiendo que tú, que eres un analista político, diga, bueno, aquí hay unas señales que hay que saber leer, en qué jugada estará el gobierno que nombra a alguien como Cusano, luego la junta directiva, fíjate, es una junta directiva interesante, sí, ¿no? Con personas de diferentes sectores, ojalá hagan una buena gestión por el bien de la Cruz Roja, pero el hecho en sí es inaceptable y claro, hay que ser muy tajante en esa posición. Está bien, pero como eso es repetitivo, el sí, hecho tajante es tan repetitivo. Entiendo tu punto, sí. Ve, yo prefiero confiar en Cusano y decirlo públicamente, porque quienes hemos seguido la carrera de Cusano, su presidencia, la de Botti para acá, porque a Botti hay que reconocerle también eso, la de Carlos Fernández. Oye, Fedecama ha hecho un esfuerzo por el abrirle juego al país, por la relación empresario-gobierno, llevarla a la conveniencia de la gente. Que eso a mí me parece también destacable, que tú no puedes ver nada más el cielo oscuro y nunca ver las luces ni las estrellas. Tienes que ver que allí hay un gesto importante que puede tener significaciones. Tú haz la salvedad, pues, oye, mira, mal hecho, está bien. Eso es lo que no queremos. Yo no estoy de acuerdo con las inhabilitaciones, porque yo no fui que las puse. Pero después que tú analizas las cosas, dices, oye, este es un gesto que tiene un fondo interesante, que no todo es blanco y negro. Correcto. Ahí es donde los radicales, hay que diferenciarse de los radicales. La realidad y la verdad tienen pinticas fluorescentes, azules, verdes, de todos colores. Y tú no puedes percibir uno solo porque ahí es donde te radicalizas y pierdes. Tanto es así que voy al corte, ¿viste? ¿Sí? ¿Está bien? Vamos al corte, pues. Elías Santana con nosotros, la cumbre de la morosidad. Antimorosidad. La morosidad es que los condominios, bueno, si la gente no tiene para comer, ¿cómo será el condominio? Claro, por allí empieza la... O sea, claro, entonces la estructura, el edificio, la casa se va destruyendo porque no hay cómo mantenerla, los ascensores, todo. Pero además hay unos vivos que nunca pagan. Entonces los que pagan, cuando se ven incapacitados porque no tienen los recursos, bueno, pagan los dos. O sea, termina el inmueble, que es una inversión, y además la casa donde tú vives, que la quiere, termina deteriorándose. Ahora, uno no ve bancos, uno no ve un instrumento del gobierno, un organismo, alguien que le ofrezca alternativas a la gente, ni a ese ni a ningún problema, pero tú has organizado a los vecinos, como siempre haces, y tienes un evento este sábado en la Cámara de Comercio, que has invitado a un gentío. Bueno, háblanos de eso, vamos a meternos en el tema. Dejo constancia que era imposible venir al programa y no pasar por esa alcabala de Kiko que le encanta hablar de política. No, es que este programa es para eso, Elías. Claro, claro que sí. Mira, Kiko, desde hace 3 o 4 años ha aumentado la morosidad en los condominios, que siempre ha habido morosidad, siempre hay ese moroso maula, zángano, desinteresado por la vida del condominio. Eso es el 5 o el 7% de un edificio. El venezolano en general es buen pagador. Eso nos lo enseñó mucho cuando fundó el Banco de la Gente Emprendedora, Bangente, el padre Armando Janssen. Nos decía, miren cómo paga la gente pobre, paga incluso con más constancia y más tenacidad que la propia clase media, ¿no? O sea, el venezolano es buen pagador, es lo que te quiero decir. Entonces existe siempre esa morosidad del 5 al 7. Pero de 3 o 4 años para acá, la morosidad ha aumentado en un 40%. Entonces tú te preguntas, ¿quiénes son esos nuevos morosos? Y esos nuevos morosos son personas que hasta ahora habían sido buenos pagadores, familias cumplidoras, buenos vecinos, en general personas muy cercanas a la tercera edad. Fíjate tú, ese es un dato sumamente importante. Tú sabes la realidad de la tercera edad, de los pensionados, de los jubilados, de los abuelitos que se han quedado solos, que los hijos se han ido, que están en alguna medida desconectados de la actividad productiva. Entonces estas personas se atrasan
2, 3 meses, porque están decidiendo entre los sartán y la metformina o comer, o entre comer y pagar el condominio. Y ni hablar cuando viene una cuota extraordinaria, que entonces, bueno, se les pone el mundo muy pequeño a estas familias. Si un edificio tiene una familia así, bueno, vamos a ver qué hacemos. Pero si el edificio tiene 50 apartamentos y 10 familias son de la nueva morosidad, Kiko, estamos hablando de un hueco inmenso en la administración. Entonces eso pone en riesgo la calidad de vida de todo el edificio, el funcionamiento del ascensor, el mantenimiento del cerco eléctrico, qué pasa si se echa a perder el portón, no tenemos cómo pagarlo. Entonces por eso dijimos, bueno, estamos frente a este fenómeno, una nueva morosidad, una neomorosidad. Y hay que atenderlo. Entonces decidimos hacer una cumbre. Es un encuentro de juntas de condominio. ¿Y por qué llamarlo cumbre? Porque es un momento estelar de reflexión, de análisis y de presentar opciones. Allí vamos a tener a Asdrúbal Oliveros, el economista venezolano. Asdrúbal nos va a decir cómo ve la economía en el segundo semestre. Porque es muy importante que un presidente de junta de condominio, un tesorero, diga, bueno, si va a venir plata o no. Claro, y cómo ve un hombre bien informado a cómo va a estar el dólar, el bolívar, la depreciación, la pérdida del poder adquisitivo del dólar. Vamos a empezar con él y vamos a tener un buen espacio para preguntas. Una vez que llevamos a Luis Vicente León, yo le asigné media hora de preguntas y respuestas y fue hora y media. O sea, no te imaginas lo interesada que está la gente en tomar contacto con una persona conocedora para tener elementos para entender su realidad. Después de él vamos a tener la forma tradicional de abordar la morosidad. Ese moroso duro, maula, que debe 2 años, 3 años, que los hay en muchos condominios y complican la vida administrativa de la comunidad. Bueno, vamos a ver la cobranza extrajudicial, la demanda por cobro de bolívares, que funciona, que es un mecanismo que se puede utilizar. Vamos a hablar de cómo deben actuar las empresas administradoras frente a la morosidad. Vamos a hablar de la morosidad en tiempos de dolarización, porque esto tiene, y este tema de la dolarización, pago en dólares, pago en bolívares, además ha habido una polémica muy interesante en las redes sociales y vamos a tratarla allí en ese encuentro. Pero luego nos cambiamos de canal, ya vimos cómo se atiende la morosidad tradicional, pero después en la segunda parte vamos a hablar de cómo se aborda esta nueva morosidad. Porque tú a una señora, Kiko, de 68 años, que tiene una deuda de 4 o 5 meses, tú no le vas a decir, bueno, vamos a pasarla a la consultoría jurídica y tal. O sea, además de los problemas que tiene, tú la vas a poner a lidiar con unos abogados. Es insensible, es incorrecto, inhumano. es inapropiado, sí. Pero ¿qué hacemos, no? Porque la vida del condominio se está complicando, la administración del condominio. Entonces, esas son las fórmulas que vamos a tener. Hace una semana en el programa micondominio.com, aquí en esta planta, tuvimos a Tibaire Altuve, que viene desarrollando una experiencia muy interesante, otra mirada sobre la cobranza, que se basa en la empatía, en ponerse en la situación del moroso, en acompañarlo en su proceso. Ella va a hablar, ella va a contar esa experiencia. Vamos a tener gente, fíjate, de Margarita, de Mérida, de la Avenida Sucre de Catia, de Manzanares y de la Red de Comuneros, una organización... Oye, muy amplio. Sí, Mira, sí, pero sí. quédate ahí para Ajá. ir al corte, anda. Ya regresamos con Elías Santana, aquí en Kikosi. Hace un tiempito, lo que pasa es que no lo logramos aterrizar. Elías Santana y varios amigos discutíamos un movimiento para el rescate del crédito. Sí. Porque el crédito es fundamental. Ahora, en una economía inflacionaria como esta, pues es difícil, porque controlas todo el ingreso para que no se te vaya de las manos y la inflación te coma. Pero he visto que ahora están ofreciendo carros a crédito. Qué bueno, pues son unos carrazos espectaculares que además valen aquí menos que en cualquier otra parte del mundo. Hay unos eléctricos que yo quisiera uno, pero la inicial es alta y luego las cuotas son de 500, 800. Y yo, bueno, ¿y qué le pasa a uno? Porque $800 tú tienes que ganar 4.000. Claro. Aquí ganar 4.000 es el 2% de la población. Entonces, ¿y qué pasa si estás con tu carro y se te acaba la platica, o se te cae el negocio, o te bota, qué sé yo? Entonces, el problema del crédito en Venezuela, fíjate, para los morosos, para todo eso sería una solución. Claro. Para muchos problemas. Pero la economía, estamos como en un círculo vicioso, en una arena movediza. Sí, fíjate, Kiko, en el desarrollo de esta cumbre antimorosidad, al final vamos a hacer unas propuestas para el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Ciudadano.
Ahora voy a retroceder un momentito para poder terminar el desarrollo de lo que va a pasar allí. En el momento de las experiencias, va a haber experiencias de diferentes sectores de la sociedad, diferentes sectores socioeconómicos y geográficos, pero también que ven el mundo en lo político de una manera diferente. Y eso me parece sumamente importante. Va a estar la red de comuneros. La red de comuneros está pues con el proyecto de las comunas, de los consejos comunales, pero son líderes comunitarios legítimos que bueno, que a lo mejor el señor vota por una opción, yo voto por otra, a lo mejor él le reza a un Dios, yo le rezo a otro. Eso no es lo relevante en ese momento en que estamos buscando opciones frente a la morosidad y opciones para que las personas de la tercera edad coman y tengan acceso a los alimentos. Y ellos tienen una propuesta sumamente interesante para la clase media venezolana, para los condominios, de un sistema de abastecimiento a partir de lo que producen las comunas en Venezuela. Va a ser un fenómeno muy interesante ese encuentro. Ya hicimos un encuentro en la casa, ¿sabes? Líderes de la clase media, de los sectores comunitarios de condominio y gente de la red de comuneros, y fue sumamente interesante el nivel de simbiosis que se dio en la articulación. Después al final vamos a cerrar con una mujer de medios, pero que no va a estar allí por abogada ni por mujer de medios, que es Mónica Fernández, sino que Mónica es presidenta de su junta de condominio. Entonces ella va a contar cómo llevó el condominio a cero morosidad y cómo lo ha logrado mantener así. Y después de eso vienen... vamos a leer unas propuestas, un documento, un petitorio que tiene que ver, uno, con el Poder Judicial. Mira, Kiko, necesitamos que haya tribunales especializados en el tema de los condominios, de las comunidades, de la resolución de conflictos entre las personas, pero especialmente la morosidad. Si tú haces un juicio, una demanda por cobro de bolívares para ir contra un moroso, oye, un año, año y medio, 2 años de un juicio, caramba, ¿no? Y aunque se indexe, bueno, generalmente se gana, pero indexado y todo a 2 años, como el dólar pierde el poder adquisitivo, pues sale perdiendo en realidad la comunidad. Entonces, ¿qué tal si el Poder Judicial escucha esta realidad y crea unos tribunales específicos y ni siquiera como los jueces de paz? Sino, no, fíjate, como por ejemplo se crearon tribunales especializados en niños, niñas y adolescentes, en los tribunales penales, los civiles. Se trata de especializar algunos de los tribunales ya existentes, ni siquiera estamos hablando de una infraestructura, darles una capacitación a ellos, a los funcionarios, por supuesto. En eso estamos a la orden en cualquier lugar de Venezuela para ayudar en un proceso como ese, pero entonces estos tribunales garanticen que los juicios sean extremadamente breves, que si yo te demando a ti por morosidad, yo tengo la garantía de que en 3 meses va a salir una decisión. Kiko, eso permitiría que, bueno, los morosos temblad, ¿no? Sería el lema, porque en 3 meses tú le vas a cobrar, le vas a ver el hueso a esa persona que te debe 2 años, 4 años en la comunidad. Esa es una petición. Luego, el Tribunal Supremo de Justicia y la Dirección de la Magistratura, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, tienen que ser un poco más celeros en la implementación de la figura de los jueces de paz comunal. Llevan ya varios años de retraso en la implementación y el juez de paz tiene dentro de sus competencias, que está prevista en el instrumento jurídico que los creó, ellos pueden atender problemas menores, medianos de morosidad. O sea que tú atajas, tú no tienes que llegar a la demanda, no tienes que llegar a los tribunales porque tienes una instancia a la cual recurrir cuando hay 5, 8 meses de deuda. Entonces necesitamos que el Poder Judicial potencia y que el país se llene de jueces de paz comunales. Y en el caso del Ejecutivo Nacional, del presidente Maduro, pues es pedir que se tomen las decisiones económicas para que regrese el crédito en Venezuela. Yo sé que estamos pidiendo decisiones gruesas, decisiones importantes, porque es un tema de crear confianza y de tomar una serie de decisiones para que vuelva el crédito al país. Y que al volver el crédito, por eso nuestro primer lema es queremos crédito y el segundo es crédito para condominios. ¿Por qué? Porque imagínate que tú en un edificio vives en el piso 10, se te echa a perder el ascensor, cuesta $4,000 arreglarlo. Entonces tú dices, bueno, no tengo el dinero, yo lo podría reunir a fuerza de cuotas extraordinarias en 4 meses y vas a pasar 4 meses subiendo y bajando, lo que eso significa para la dinámica de un condominio. En cambio, si tú pudieras ir al banco de la esquina y pides un préstamo y bueno, y luego lo terminas
de pagar y cumple. Es que ahí hay que hacer un ajuste, por supuesto, para que los bancos tengan las garantías necesarias. Y en el caso de la Fiscalía y la Defensoría, bueno, la petición tiene que ver con que vayamos hacia un sistema nacional de convivencia comunitaria, de convivencia ciudadana, que haya unos mecanismos iguales en toda Venezuela para tratar estos problemas menores de las comunidades. Entonces, esa es básicamente la importancia que le asignamos a esta cumbre antimorosidad, y yo creo que de allí pueden salir las herramientas, Kiko, los consejos, para que si tú tienes un problema de esta naturaleza con personas de la tercera edad, con esto que se ha llamado la nueva longevidad y ahora la economía plateada también, que es la posibilidad de reinventar, de que una persona a los 68, a los 70 años se reinvente, se reinserte en la actividad laboral. Van a estar los muchachos de Reactivados, que es una asociación civil que están haciendo, que justamente hace que alguien que tenga esta edad, que está fuera del sistema productivo, pueda reinsertarse en el mundo privado, en las corporaciones, en las empresas grandes y medianas, que haya esta posibilidad de cruzar oferta y demanda. Entonces esa persona va a tener un ingreso regular, defiende su calidad de vida y paga el condominio. O una experiencia como la que hicieron en Manzanares, aquí en el municipio de Baruta, tenían un alto nivel de morosidad, y lo que hicieron fue crear unas ferias, unas fiestas, donde las familias eran emprendedoras. Entonces ya han hecho diciembre, Día de la Madre, ahora se están formalizando muchos de ellos en Instagram. Hoy en día se formaliza un negocio abriendo una cuenta en Instagram, ¿no? Entonces ellos han logrado que la gente se vuelva más productiva y por lo tanto esté al día con el condominio. Mira, tú y yo tuvimos un encuentro pasando los Caracas, sí, cómo no, en Siete Mares, sobre el tema del hambre. Hay un señor que contó una experiencia durante el coronavirus, un empresario, sí, de cómo el empresariado venezolano y el gobierno lograron entenderse sin prejuicios. Tú eres rico, yo soy pobre, ¿no? Para lograr satisfacer la demanda del país en crisis. Y lo lograron. Bueno, fíjate. Ya vamos a hablar de eso. De ese encuentro. Hay una cosa que se llama el corte. Ok. Yesenia, ya te vi. Vamos al corte. Seguimos con Elías Santana. Fíjate, Elías, en el fondo de todo lo que estamos hablando, desde el principio del programa, yo creo que Venezuela, frente a las tesis del conflicto, un país que ha vivido eternamente en un conflicto, un continente que sí, no hace otra cosa que vivir del conflicto, donde gana la derecha, la izquierda, el centro, el medio, y es igual, los gobiernos son malos. Tiene que buscar una manera de relacionarse que no sea el conflicto. Y luego, la única manera de convencer al gobierno, a este gobierno que es como es, tan particular y tan sensible, es con que tú expongas las cosas como las creas. sí. No como una conspiración para tumbarlos, ni por una guerra, sino que yo tengo unos derechos. Y por la racionalidad del planteamiento tú abras camino. Yo creo que ese es el mérito de un esfuerzo como este de la cumbre antimorosidad, Kiko, que ser comprensibles y ser respetuosos en el planteamiento, ser ecuánime, ser sereno y ser contundente en tus argumentos. Y que independientemente de la ideología, del punto de vista, haya una racionalidad y que se encuentre en los diferentes sectores. Mira, antes que termine, Sí. porque claro, yo fui para Valles del Tuy y he estado en actividades en sectores populares. Terrible la situación. Fíjate, en los una Valles del cosa, Tuy. cuando tú dices, vamos a las soluciones, la gente dice, pero es que tú puedes proponer lo que sea, pero el gobierno es el que decide. La gente no es bruta. Claro. Entonces tú, no, vamos a discutir, pero tú no tienes posibilidad de incidir en nada. Entonces tienes que hacer que la propuesta para solventar un problema sea vista como lo que es, como una necesidad de la gente. No como parte de un juego, una conspiración, una intriga, un candidato. No, tiene que sacarla del bloqueo, del conflicto, del choque. Claro, en el universo político seguramente hay esa necesidad cuando los candidatos y eso van a hablar y tal. En el universo asociativo, comunitario, el tema es empoderar a esas personas y acompañarlos en la solución de sus problemas. Y uno de los aprendizajes, Kiko, yo 2 3 veces, tú lo sabes porque te lo he contado, a la semana, atiendo unas invitaciones que me hacen de las comunidades. Le buscamos un nombre muy bonito, nos vemos en la planta baja, ¿no? Es una reunión en la planta baja del edificio, en el célebre salón de fiestas, ¿no? Salón de usos múltiples. Allí nos ponemos en círculo, cada quien se presenta. Yo soy Kiko, vivo en Colina de Bellomonte y
estoy aquí, entonces dicen una palabra, morosidad, conserje, mascota, como convivencia. los alcohólicos. Dicen una palabra clave y a partir de esa palabra clave nosotros armamos una dinámica y vamos respondiendo y vamos atendiendo. Qué bueno, son buenos Hace diseños. 5, hace 8, hace 10 años, el nivel de polarización, había 3 o 4 en la comunidad que entonces eran muy aguerridos en unas determinadas, y había gente que ponía afiches de su opción política en el balcón, y entonces los otros tal, o una trabajadora residencial que ponía el afiche de su candidato en su puerta, y eso es terrible. No, chico, Kiko, Ya, eso desapareció. Entonces, estamos en una situación de armonía política porque estamos decepcionados prácticamente de todo. En general, yo soy parte de ese 70% que no se siente representado. No hablo mal de esos sectores, no los confronto, pero no me siento representado. No hay un mensaje que me estimule, que me anime de ninguno de los dos sectores que están en pugna. Entonces, ¿qué solución tiene? Echar para adelante. O sea, trabajar. Sobrevivir. Bueno, sobrevivir y tener calidad de vida además. Entonces ahí viene la organización, ahí viene el momento de la organización. Pero es un momento estelar para buscar soluciones entre personas que a lo mejor hemos tenido puntos de vista políticos diferentes, pero que ahorita podemos encontrarnos alrededor de asuntos muy concretos, como por ejemplo la vida en el condominio, transformar nuestro condominio en verde, resolver el problema del agua, la penuria de la electricidad en una comunidad, porque es que a veces en el discurso, ¿sabes?, en las grandes ligas, hay muy poca alusión a lo que significa hoy montarse realidad, en una claro. buseta o pasar, como en Valencia, como en Barquisimeto, como en Maracaibo, como en Mérida, pasar 2 y 3 cortes de electricidad al día, Kiko. Hay que ver lo que eso significa. Se ha intentado que Caracas sea una burbuja, pero ya eso se ha también resquebrajado y estamos sintiendo los que vivimos en Caracas también lo que es la realidad del país. Pero esos asuntos son el punto de encuentro entre todos nosotros. Yo creo personalmente que en este momento en que uno no ve perspectivas de cambio en la sociedad venezolana, digo cambio dentro del gobierno, que sería una opción, ¿no? Un gobierno que cambie, que reconozca sus errores, que rectifique y tal, o una oposición que también cambie, que rectifique en una serie muy larga de errores y que pida excusas y tal, y que entonces cambien de actitud. Como no veo esas perspectivas, como ciudadano venezolano estoy, ¿sabes?, 24 horas al día, bueno, estoy dedicado a recuperar mi salud. Disculpa que pues yo las veo. Sí. Yo veo una gran mayoría que está en el mismo planteamiento que estás diciendo tú. La gran mayoría. Sí, bueno, es lo que yo me encuentro noche a noche, lados, yo me lo encuentro en todos lados. Porque tú siempre te invitan después a tomarte un café o te tomas un trago y tal, y entonces conversas y llegas a estos temas. Mira, Kiko, yo confío profundamente en la sensatez del pueblo venezolano. Cuando la gente dice, no, el pueblo se equivocó, es que el pueblo actuó de manera diferente a tus análisis, a tu punto de vista. El pueblo no se equivoca, se equivocan son los gobernantes. Sí, o sea, pero fíjate, te voy a poner un ejemplo de un condominio. Un condominio que tiene un presidente arbitrario, un presidente que quiere tener todo controlado, que hay negocios, que la cosa... Entonces, un buen sector de la comunidad quiere un cambio. Entonces sale otro candidato, una persona que dice, yo quiero ganar y quiero estar en el condominio y yo le voy a ver el hueso a ese presidente anterior y lo voy a llevar a la fiscalía y tal. Bueno, esa es una opción, ¿no? Entonces tú dices, concha, le va a continuar la peleadera. Y de repente, del seno de la comunidad deben salir una opción que garantice que, bueno, que haya un cambio, que se entienda, porque este presidente autoritario, él tiene las llaves del cuarto de máquina, él tiene los libros del condominio, él tiene la cuenta, entonces hay que buscar la manera de que se dé una transición, un cambio. Wow. Entonces, eso lo tiene que lograr un buen presidente de condominio que seguramente saldrá. Yo, en mi experiencia reciente, hubo un caso así en Baruta, sumamente interesante, porque yo dije, bueno, aquí está, esto es una gran lección política. Me provocaba llamar a John Magdaleno para contarle, oye, John, acabo de ver una transición de todos esos casos que Magdaleno ha estudiado, una transición en donde el electorado al final, o sea, los vecinos representados dijeron, yo no quiero un cambio para más confrontación, yo quiero un cambio para que haya una transición y volver a vivir como vivíamos hace 20 años, hace 30 años, no sé cuánto tiempo tenían ellos con este presidente de condominio que era impresentable. ¿Se sabe cuánto es la cifra de la morosidad?
Sí, bueno, ha subido hasta en un 40%. Pero en los términos, condominios. No, en términos totales. es muy difícil, No, ¿no? no tengo yo ese. Vamos a ver si alguien como Asdrúbal Oliveros puede tener un dato o una metodología para medirlo, ¿no? Que sería sumamente Pero debe interesante. ser alto, debe ser en cifras altas. Sí. Tan altas como para considerarlas en el término del gabinete, del Ejecutivo, como un problema. Sí, ojalá pudiéramos lograr eso, Kiko. Tú sabes que por nuestra generación, por la edad que tenemos, por venir de donde venimos, de la Universidad Central de Venezuela, de estar en ese mundo de interesados en la política, en lo social, en lo comunitario, es fluido el poder conversar con gente de diferentes sectores, incluso con personas que están en el Ejecutivo Nacional y tal. Y yo creo que hay una comprensión y me encantaría que si Dios me dio la vida para estar nuevamente en mis actividades, poder facilitar un proceso de encuentro para que cosas como el crédito se dé, que se cree un sistema nacional de convivencia para que cuando alguien tenga un rollo, sabes, tenga a dónde ir y sea bien atendido. Vote por quien, coño, qué fastidio con el tema político. Sí. O sea, vote por quien vote, rece por quien rece, pero que funcione el país, que funcionen las instituciones, mira, que atendamos a la gente. Tú sabes que mucha gente me dice a mí, Kiko, ¿por qué cambiaste? Le digo, mira, un momentico, yo apoyé cosas porque la unidad y ese criterio, porque a veces tú, a veces yo, pero yo siempre he mantenido mi criterio electoral y democrático. Sí. Y estás tú como testigo, cuando en los momentos más radicales nosotros salimos juntos, sí, y muchos otros, el Chuo, ¿cómo se llama el profesor de Leonardo Carvajal. Salimos a defender la Dadimiro Mujica. Y las peleas que tenemos con Patricia Poleo y esos grupos. Siempre salimos a defender la paz, la solución racional a las cosas. Vuelvo al ejemplo de una comunidad, sea una pero comunidad ya se acabó de el casa, programa, una comunidad de apartamentos. La solución no te puedes quejar de que no te deje hablar. El poder de los vecinos, el poder del elector. Eso se aplica al condominio y también se aplica al país. Mira lo que está haciendo Diseña, Dios mío, si yo tuviera una cámara. Cada día está peor. Eso está para TikTok. Eso lo podríamos grabar y colocar en TikTok. Kiko, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti.